¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Os traigo una prueba de un automóvil que yo considero muy interesante. La industria del automóvil en general ha sufrido un colapso. Todos han tenido que recalcular sus planes respecto al crecimiento de su oferta de vehículos eléctricos, y los que no han tenido que hacer esos cambios traumáticos con docenas de miles de millones de euros, en muchos casos en grandes multinacionales, han tenido que hacer cambios igualmente en la oferta de su vehículo eléctrico. Es la gran paradoja. El mercado del vehículo eléctrico no para de crecer, pero no al ritmo que se había previsto. Y dentro de esas marcas que no han cortado su ritmo, pero sí han tenido que hacer cambio, está una nueva que considero muy interesante. Así que este coche que te traigo hoy, el Polestar 4, vuelve al canal porque hasta la fecha solo lo había podido probar en la presentación internacional, pero ahora lo he podido conducir durante una semana entera para sacarle todos esos detalles y todas esas cosas pequeñas que en esos pequeños ratos que tenemos para conocer los coches no podemos sacar, esos matices. ¿Y por qué vuelve el Polestar 4? Es un coche que ha pasado de ser un vehículo inalcanzable para la mayoría a perder más de 15.000 euros en su tarifa, con lo cual se acerca a muchos competidores que hay en el mercado que son superventas. Así que era el momento de poderlo probar a fondo, puesto que ahora está puesto no a tiro para todo el mundo, pero sí para muchas más personas, y de hecho con ofertas que me han llegado espontáneamente de Renting, que eso, lo colocan como un vehículo interesante para, digamos, un profesional liberal medio o un empleado de cierto nivel. Vamos a ver qué tal es, vamos a ver qué tal va, y vamos a ver si resiste la prueba de conducirlo durante toda una semana como mi coche del día a día, planteándome incluso si podría ser ese vehículo mío, ese vehículo familiar. Vamos a ello. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Mis sensaciones las tenía claras en la cabeza. Este coche es uno de los coches que más me ha gustado de todos los coches que he probado en los últimos 2 años. Es un pedazo de coche y eso ya lo sé, y no ha cambiado. Lo interesante ahora es que se ha juntado con eso, de que con la reducción de precio, yo empecé a pensar, ¿y si me compro uno? Y al mismo tiempo, en ese momento, resulta que Tesla hace el movimiento contrario. Este es un vehículo muy especial por la carrocería que tiene, el tipo de carrocería que tiene, estilo crossover. Es un coche que oscila entre la berlina, el Tesla Model 3, y oscila entre el Tesla Model Y. La versión de acceso tiene 2 versiones, esto es muy sencillo de contar. Una con un motor 272 caballos, una con 2 motores 544 caballos. Ambas comparten la misma batería. Nada menos que 94 kilovatios hora de capacidad útiles, algo más de 100 kilovatios hora de capacidad bruta. Así que con todos estos ingredientes he dicho, oye, pues voy a volverlo a probar y vamos a ver qué tal. Y me decido, porque una de las cosas que quiero hacer en el canal precisamente es empezar a comprar yo mis propios coches, sean usados o nuevos. Lo he ido haciendo durante todo este tiempo y no tengo por qué, pero siempre que compro un coche nuevo os lo cuento. Os lo conté desde los tiempos del Ford Puma y el Seat Ibiza hasta que acabamos con el Ford Focus, y ahora me toca decidirme sobre este. ¿Qué es lo que me parece tan interesante de este vehículo? Bueno, al margen de que es un coche eléctrico puro, es un vehículo con unas calidades muy buenas de acabado e igualmente es un coche con un espacio en el interior impresionante. Estamos hablando de 4,84 metros, pero con una batalla, con una distancia entre ejes de nada menos que 3 metros, 2.999. De hecho, es uno de los coches del mercado que tiene más espacio para las piernas traseras en las plazas traseras. Y además, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un coche que tiene de interesante igualmente el hecho de que no se ven mucho en la carretera, mientras que Tesla Model Y, que es un vehículo que mola un montón, pues está lleno, ¿no? Así que ahora que lo han posicionado con un precio nuevo, puede ser un buen momento para volverlo a revisar y te estarás preguntando, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Con ese subidón de precio de Tesla y con ese bajadón de precio de Polestar, este coche en la versión más económica, la de la batería, la única que hay grande y 272 caballos más que suficientes para moverse, estamos hablando de 49.990 euros precio de tarifa con la ayuda que te da el concesionario cuando compras el coche. No hay ahí financiación, que es exactamente más o menos el mismo precio que tiene el Tesla Model Y con la batería grande, que es una batería mucho más pequeña que la de este coche,
pero que por contra, si algo le podemos criticar a este Polestar 4 es precisamente el hecho de que a nivel de rendimiento como vehículo eléctrico no llega a la altura de Tesla en lo que se refiere a la autonomía, lo que tiene que compensar y compensa con una batería mucho más grande, mientras que el Tesla con menos batería consigue un alcance muy parecido. En este caso son aproximadamente 620 kilómetros en la versión con un motor y algo menos, unos 40 kilómetros menos la versión con dos motores eléctricos y 544 caballos, que es la que hoy te estoy enseñando. Uno de los motivos precisamente de que la autonomía no sea idéntica es que es un vehículo en el que está todo apostado al diseño también. Rollo muy nórdico y las llantas más pequeñas que tiene son 20 pulgadas de llanta. La versión que estoy probando hoy lleva unas llantas gigantescas de 22 pulgadas, nada menos que 265 delante y 295 detrás. Es un coche que me gusta porque a nivel de concepción tiene muchas cosas de diseño que comulgan bastante con lo que son mis gustos, ¿no? Es un coche en el que hay mucho diseño, pero al mismo tiempo es tremendamente sencillo y fácil de utilizar. Y tiene detalles, sí, también tiene detalles de efecto wow, como por ejemplo lo que pasa aquí detrás, con la luneta trasera. Y es el hecho de que Polestar, de una manera completamente premeditada, ha decidido que no haya luneta trasera, lo tenemos completamente tapado y en su lugar llevamos dos cámaras aquí, una con un angular que tiene una función que ahora te voy a enseñar, e igualmente en el interior muchos detalles igualmente, como un gigantesco techo de cristal que guarda un secreto muy interesante, eso sí, como opción. Igualmente es un coche que tiene suficiente maletero, vamos a verlo. Estamos hablando de más de 520 litros de capacidad y además han hecho una cosa muy curiosa, y es que esa cubeta, ese espacio con forma de cubeta precisamente que muchos coches tienen delante en el Frank, aquí lo han puesto aquí detrás y ahí se puede dejar una mochila, incluso una maleta de viaje cabe aquí perfectamente. E igualmente, como puedes ver, aquí hemos puesto los cables, pero los cables tienen un receptáculo para llevarlos delante y que no esté interfiriendo con el maletero cuando tengamos que cargarlo completamente para viajar. Es un maletero que tiene dos alturas y que para el tamaño del coche no está mal, aunque no es un maletero que sea de récord en lo que se refiere al espacio disponible. Y luego, como te decía, ese maletero en el frontal que ahora vamos a revisar, pero si te parece vamos a echar un vistazo al interior para ver cuáles son las principales características y aquello que hace que este vehículo, respecto a otros con los que compite, tenga ese puntito extra que resulta realmente atractivo para quien lo pueda valorar o a quien le interese o le apetezca, comulgue con los valores de este coche. Vamos a verlo. Curioso, interesante, por lo menos bajo mi punto de vista, eso, que haya fabricantes que hagan cosas que no siguen el patrón de otros, ¿no? Realmente el Tesla Model Y es un SUV camuflado. Me parece brillante el diseño del Tesla Model Y precisamente porque tienes la percepción de que sea un SUV, pero luego el coche, a nivel de aerodinámica y a nivel de rendimiento eléctrico, es un vehículo brillante, ¿no? Aquí lo que ha decidido Polestar es hacer un vehículo con una carrocería claramente crossover, en la que tienes la sensación de que llevas una especie de SUV coupé o una berlina elevada o un SUV rebajado. La cuestión es que a pesar de las formas, el coche tiene una brutalidad de espacio en el interior. Y no todos los días uno tiene la posibilidad de contarle a la audiencia que una marca ha rebajado el precio nada menos que 16.000 euros. Es que cuesta de creer, ¿no? De 64.900 euros a 49.900. Bueno, el interior del Polestar sigue un principio absolutamente minimalista y sigue también esa senda que a algunos nos gusta menos, de que todo se centraliza en una única pantalla. Igualmente hay un botón, nada más aquí, para manejar el equipo multimedia y todo lo demás se maneja en la pantalla, incluso la regulación de los retrovisores y demás elementos de confort como puede ser el volante, exactamente al igual que el estilo de los Teslas. Y básicamente lo que me gusta en el interior de este coche, lo que me parece atractivo, es que siendo un vehículo muy minimalista, la conjunción de las telas, de los materiales que utiliza en su interior, es verdaderamente agradable tanto a la vista como al tacto. Me parece uno de los coches más rotundamente sólidos, bien construidos que hay en el mercado actualmente, a pesar de eso, de la sencillez que hay en el interior y de que el hecho de las cámaras y que lo gobierne todas las cámaras, pues a algunas mentes, y yo lo entiendo, les puede arruinar la idea de que está ante un coche lujoso o muy bien hecho, ¿no? Pero realmente es así. Lo otro que me parece muy interesante, ahora hablamos de la instrumentación y lo que tenemos aquí delante, es que el sistema multimedia funciona de cine. Tiene Android Auto en su interior, no me refiero a que se conecta con el móvil, sino Android Automotive, es decir, el sistema operativo es de Google. Luego tiene la capa de diseño de Polestar. Le han dedicado muchísimo tiempo y muchísimo trabajo a desarrollar esto, y su funcionamiento es espectacular. Está muy bien además que tenemos esta pantalla central que podemos partir con distintos docks y
todo lo que es, por ejemplo, el sistema de pitos y alertas lo podemos desconectar rápidamente sin ningún tipo de problema. Es de esas pantallas que se ve espectacularmente bien, son 15,6 pulgadas, que no tiene problemas de reflejos y que cuando tocas realmente la pantalla responde, no tienes que estar tocando varias veces o peleándote con ella porque tiene un problema a la hora de responder y un larguísimo etcétera. Es un sistema además que funciona con muchísima velocidad y yo solamente puedo hablar cosas positivas porque es de las mejores pantallas bajo mi punto de vista que hay en el mercado. Y ojo, que estamos hablando de un coche que tiene que competir en un mercado en el que no paran de salir coches nuevos con nuevas tecnologías y ya vienen pantallas 3K, 4K. De hecho, si te fijas un poquito en los iconos, reconocerás otros vehículos que tienen los mismos iconos precisamente porque estamos hablando de un coche derivado de Google. Al final, como puedes ver, todo lo que es la organización del coche se maneja desde un menú en el lateral, como digo, con la capa de diseño del vehículo, con estos colores negros, grises y naranjas típicos de la marca, y es realmente rápido y fácil llegar a todos los ajustes del coche a mucha más velocidad y sin escuchar pitiditos cutres que son odiosos y que otros vehículos tienen, no sé muy bien por qué. 2 niveles de conducción. Tenemos un nivel de autonomía y otro performance. Esta versión que estoy probando además tiene una suspensión regulable específica y frenos Brembo, que ahora vamos a probar. 3 niveles de dureza de la suspensión, igualmente 3 niveles de dureza de la dirección y 3 niveles de retención del motor. Además de poder regular cómo se detiene el coche para que avance un poquito más o menos, para modular y regular los frenos. Y en definitiva, un auténtico gozo el manejo de la pantalla, que por cierto no se corresponde al gozo con el manejo de los botones en el volante porque tienen un tacto muy duro y el hecho de no tener botón realmente, de estar tocando sobre una superficie en la que no hay un botón separado, a mí personalmente no me convence. Me parece que como detalle de diseño queda muy bien, pero desde luego no es lo más útil ni es lo más práctico a la hora de utilizar el coche y bajo mi punto de vista pues es un punto que se podría mejorar. Bueno, tenemos igualmente una instrumentación súper clara y súper legible igualmente aquí delante y tenemos igualmente un head-up display ahí delante de gran tamaño desplegado, con lo cual nunca vamos a ir cortos de información a la hora de conducir ni el coche Sparco, por más que este display no sea especialmente grande. Los asientos, fabulosos, gloriosos, espectaculares. Y los espacios para dejar objetos, pues bastante generosos igualmente. Aparte de este cajón, tenemos aquí debajo un hueco grande donde incluso cabe una mochila perfectamente. De hecho, fíjate, se me acaba de ocurrir la idea, me voy a permitir el lujo de salir del coche y voy a intentar colocar aquí mi bolsito, que además me acaban de traer los Reyes Magos y estoy muy orgulloso de él. Voy a probar. Lo vamos a poner a prueba de verdad, porque esto no es un bolso, esto es más bien una mochila pequeña. Esto no lo he hecho, lo voy a probar en directo. Vamos a ver si cabe aquí. Yo creo que sí, pero vamos a verlo. Bueno, justito, pero tiene el espacio, sí, para colocar una mochila moderna, que además va bien cargada con su ordenador portátil. Y aquí lo ves. Prueba superada. Parece que está hecho a medida, Además aquí no va a bailar, así que ahí se queda. Realmente este espacio aquí debajo tiene un receptáculo para que se puedan dejar objetos sin que baile, por ejemplo, para dejar la funda de unas gafas de sol, aquí en este hueco, como puedes ver. Yo llevo las gafas fuera de una funda, llevo una funda nada más textil, pero para que puedas ver que este hueco está diseñado para esto, y aquí hay un hueco, y ya ves que si llevas un bolso, seas hombre o mujer, pues lo vas a poder aprovechar igualmente para dejar las cosas ahí. Y otro detalle potente e interesante, que antes de iniciar la marcha va a ser explicarte el rollo del retrovisor electrónico y cómo tenemos una pantalla, porque tiene algunos detallitos curiosos, es el asunto del techo de cristal que tenemos aquí, un techo opcional. El coche siempre lleva techo de cristal, pero este tiene un extra. Pasa que te lo voy a enseñar. Dentro de los ajustes del vehículo hay una sección que es atajos, y en esta pantalla tienes todas las cosas que tienes que utilizar frecuentemente juntas para que sea fácil acceder a ellas. Además de tener aquí un acceso rápido, atajos favoritos, por ejemplo, quitar los pitos de la velocidad, quitar la retención del coche en carretera, abrir el portón del volante, gestionar los retrovisores, que por cierto son todo cristal y no tienen marco, son una auténtica obra de arte igualmente, o abrir la mismísima guantera desde aquí, también lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Pero aparte de eso, tienes simplemente que tocar aquí y en ajustes, y en esta pantalla, en atajos, vas a poder manejar todas esas cosas que en un momento dado puedes necesitar. Y una de ellas precisamente es que este techo de cristal es electrocrómico. Tiene 2 posiciones y puedes aumentar o reducir el tintado del mismo. Yo ahora le pulso y le doy a reducir el tintado del techo y se vuelve más transparente. Que hay más luz, pulsas en él y el techo se vuelve más opaco.
y de esa manera puedes regular la cantidad de luz que entra en el interior del vehículo. Es un detalle que me parece interesante. Y luego está el asunto del retrovisor. Realmente yo no soy muy fan de estos retrovisores con pantalla. Al principio marean un poco, te tengo que decir que después de haber estado unos días conduciendo el coche me he acostumbrado completamente y tienen algunas cosas positivas que hemos podido comprobar. De hecho, te voy a enseñar unas imágenes lloviendo. Yo no sé si has probado alguna vez hacer una fotografía conduciendo, por supuesto no, desde el lado del copiloto cuando había mucha niebla o mucha lluvia, o has grabado un vídeo y te ha sorprendido, te ha llamado la atención cómo el vídeo en esas circunstancias se ve mejor de lo que tu vista es capaz de ver más allá de la niebla o de la lluvia. ¿Lo has probado alguna vez? Eso sucede, si alguna vez te ocurre, haz la prueba. Bueno, pues una de las ventajas precisamente de tener una cámara para atrás, ¿quién me lo iba a decir?, es el hecho de que cuando está lloviendo mucho y hay spray, desde aquí vamos a ver más de lo que veríamos con un cristal en el que está además toda la luneta llena de gotas y hay mucho spray alrededor del coche. La cámara trasera está diseñada de una forma que está protegida respecto al agua y nos va a permitir seguir viendo allá donde no vemos. Y luego otra ventaja, por supuesto, de llevar una cámara detrás es el hecho de que tenemos más angular y este retrovisor puede abarcar más de lo que abarcaría el retrovisor de un coche convencional con un cristal, porque el cristal da lo que da. Tiene igualmente sus propias herramientas para que tú puedas configurarlo, darle más o menos luz, en definitiva ponerlo a tu gusto. Y una cosa muy curiosa, pongo el intermitente a la derecha y me da algo más de visibilidad hacia el lado derecho. Lo quito y se centra. Pongo el intermitente al lado izquierdo y me da más visibilidad, como puedes ver, en el lado izquierdo y llega más lejos de lo que llegaría a un espejo. O sea que al final sí que hay ventajas si eres capaz de acostumbrarte al hecho de que no tiene esa profundidad, por supuesto, que tiene un cristal y que siempre es un plus. Aquí, como no hay luneta, no hay otra opción. O tienes pantalla o no tienes nada. Es otro detalle tequi para un coche que se supone que va a atraer a personas de ese tipo, ¿no? El climatizador, no hay botones, así que es un climatizador que tenemos que manejar desde la pantalla, lo podemos tener automático o manual. Eso sí, la salida de aire funciona de cine, funciona muy bien, y las salidas de aire son difusas, al igual que esa categoría, que esa virguería técnica que inauguraron los Teslas y que en este coche, bueno, pues está hecha también con muy buen gusto y de una manera muy precisa. Como puedes ver, hay un modo manual, hay un modo automático y un montón de regulaciones para que te sientas aquí a gusto. Así que si te parece, visto todo esto, me voy a sentar en las plazas traseras para enseñarte un poco el espacio que hay e igualmente nos vamos a dar una vuelta para volver a sentir las sensaciones que tiene un vehículo tan peculiar. Vamos para atrás. Otra de las cosas que necesito en un coche hoy en día es un equipo de sonido como Dios manda. La mayoría afortunadamente lo llevan y este lleva un Harman Kardon con 16 altavoces y bueno, pues es una gozada utilizar esto como salón acústico. Esto es un salón realmente lo que hay aquí detrás. Es una lástima que Polestar no haya pensado en poner algún tipo de bandeja, algún tipo de reposapiés, porque hay espacio para prácticamente tumbarse. Fíjate cómo me puedo repantigar y aún así mis piernas siguen sin tocar aquí delante. Le han puesto un pequeño huequecito. Y bueno, aquí puedes ir, pues eso, como quieras, más o menos erguido, pero siempre con muchísimo espacio para las piernas. Es de los coches, como digo, con una carrocería que no sea de monovolumen grande, tipo Mercedes-V, que tienen más espacio para las piernas. La banqueta es enorme, es inmensa. Y aunque está ligeramente inclinada, efectivamente, al ser tan grande, recoge bien las piernas y se pueden apoyar bien, como puedes ver, sobre la banqueta. No es de las más horizontales que he visto, que siempre viene bien, pero como hay espacio de sobra, se compensa una cosa con la otra. Lo que no compensan, esto también se podía haber mejorado, es el hecho de que los pies no se pueden meter por debajo del asiento. Entiendo que como hay tanto espacio, aquí no lo han considerado necesario. Hay mucho espacio también a nivel de anchura. Y fíjate qué hueco que hay en la zona central, aunque desde luego no es una zona que sea para pasar aquí mucho tiempo, porque precisamente la parte del respaldo es muy dura. ¿Y eso por qué? Pues ahora te lo voy a enseñar. Antes, detalle, una pantalla igualmente para manejar la climatización aquí detrás, una pantalla además con muchísima capacidad de poder visualizarla. Podemos controlar igualmente el sistema multimedia detrás y la iluminación de cortesía que tenemos aquí en los lados, la podemos activar y desactivar. Y tenemos un pedazo que no es un brazo, parece un brazo, pero forma parte del equipo del coche, en el que podemos llevar el brazo apoyado. Como puedes ver, tenemos un receptáculo para colocar el teléfono móvil, que por cierto no sirve para cargarlo, simplemente sirve para dejarlo aquí colocado. En este caso no tenemos ese bolsillito. Y como habrás podido observar, tenemos aquí dos botones que también están colocados en este sitio. ¿Y estos botones para qué? Bueno, pues porque igualmente puedes jugar con la inclinación del respaldo y te puedes poner más o menos erguido en función de cómo te apetezca ir. Ahora mismo yo me lo he puesto lo más erguido posible, lo que te da igualmente la posibilidad de
poder dar un poquito más de espacio en el maletero, o si te quieres echar una siesta aquí detrás, te quieres echar un sueñecito, le puedes dar para atrás y ponerlo en la posición más retrasada e ir como un poquito más tumbado, como puedes ver. Bueno, es un auténtico salón rodante para las plazas traseras y quien viaje aquí desde luego va a viajar como un marqués o una marquesa. Igualmente, un pequeño detalle también curioso para aquellos que tengan mascotas es el hecho de que la tapa que hay que separa los asientos del maletero se puede inclinar, se puede bajar, yo lo acabo de hacer ahora mismo con muchísima facilidad. Y de esa manera, si tienes que comunicarte para dejar algún objeto o si tienes, por ejemplo, una mascota y la transportas en el maletero, va a poder tener campo de visión con las personas que viajan delante. Es una buena idea y realmente llama la atención al final cómo ese ejercicio de diseño que han hecho poniendo una tapa en la luneta trasera es eso, un ejercicio de diseño, pero lo han resuelto de manera brillante precisamente porque el cristal queda claramente por detrás de nuestra cabeza y aquí no llegamos a atisbar que esto se corte, que es lo que pasa en la mayoría de los coches. Todo el espacio que tenemos aquí es cristal, así que todo el espacio que tenemos aquí en el techo es de cristal, así que la sensación de infinitud es impresionante y vamos con una carrocería coupé, pero el techo no nos queda especialmente cerca de la cabeza, salvo que nuestra talla vaya ya más hacia el 1,90 m que hacia el 1,80 m. El asiento se puede colocar muy abajo, realmente puedes llevar la posición de conducción prácticamente de un coupé. Hay berlinas y turismos que no llegan a bajar tanto como baja este asiento, que además, como puedes ver en esta versión especial, en la versión doble motor, que además tiene una versión especial en su caso, que se llama Performance, con la suspensión regulable específica deportiva y con los frenos, con las pinzas firmadas por Brembo, pues lleva algunos detallitos como por ejemplo este color entre amarillo y bronce tan curioso, que le da un toque de color en un coche que en general pues es bastante discreto, ¿no? Es todo como muy escultural. Por cierto, se puede mover con llave o con tarjeta o con llave eléctrica. Si quieres utilizarlo con la tarjeta NFC, ningún problema, solo que para arrancar el coche la tendrás que colocar sobre una superficie como ocurre. ¿Dónde? Pues sí, en esa marca estadounidense de la que ya te he hablado 40 veces. Por cierto, puede ser que haya alguien que se piense que esto lo estoy diciendo por decir y que haya algún tipo de interés oculto. Lo de comprar uno lo digo muy en serio, por tener la experiencia de un coche eléctrico para viajar en familia. En ese sentido, por lo que he podido probar y como te digo, la autonomía pues depende mucho de lo que te pese el pie. No es un coche que sea especialmente ahorrador en esta versión tan deportiva. La de un único motor está más pensada para hacer kilómetros, aunque la distancia en la homologación no es tanta. Pero el 0 a 100 ya te dice algo, ¿no? En aquella versión es de 7,1 segundos, mientras que este hace el 0 a 100 en nada menos de 3,8 segundos. Es una barbaridad, es una locura. Y si pegas un apretón, pues la gente incluso se asusta en el interior del coche, ¿no? No es necesaria toda esa potencia, salvo para los amantes de que quieran tenerlo todo. Pero volviendo a ese tema, el plan precisamente es que en las rutas que yo hago normalmente y con la red de cargadores de Tesla, precisamente yo creo que Tesla es el mayor aliado de este coche, pues hoy en día ya no da miedo viajar, incluso viajar con cierta velocidad teniendo cargadores rápidos. Este coche carga hasta 200 kilovatios de potencia y con paradas de 15 minutos, si no acabas bajando por debajo del 20%, te puedes plantear eso, hacer 2 paradas de 15 minutos si quieres, con cargadores que tengan más de 200 kilovatios o 150 si quieres, 20 minutos, vas a estar cubierto. Y en muchas ocasiones merece la pena ya, según va evolucionando la red de cargadores, que hagas 2 paradas en lugar de una, básicamente porque la idea es llegar siempre al 80%. Esto es muy interesante. Según va aumentando la red de carga, ya no es tan crítico cargar la batería hasta el 100% para llegar al lugar de destino. Te puede merecer hacer 2 paradas de 15 minutos, como digo, en lugar de estar parado 50 minutos, estar parado media hora con 2 cortes de 15 minutos, 15 más 15. Y lo bueno que tiene eso es que en el segundo corte, en la segunda parada, según lo que tengas que hacer al llegar a destino, según las posibilidades que tengas de cargar, puede que al llegar a destino tengas ya buscado dónde cargar o cargar por la noche o no, pues en esa segunda parada te entretengas tanto como sea la necesidad de moverte en destino. Porque lo que nos ocurría anteriormente igualmente es que a veces hacías una parada larga y llegabas a destino, pero llegabas con la lengua de fuera y ya tenías que estar buscando dónde cargar, ¿no? A veces es interesante pues que el coche tenga la suficiente batería para que cuando sea el momento en que vayas a cargar, llegado a destino, no estés sufriendo con la carga de la batería. Todas esas cosas con cargadores rápidos y con un coche que cargue rápido las tienes.
con 200 kilovatios de potencia. No es una carga de récord hoy en día, pero ya estamos en la franja alta de velocidad, teniendo en cuenta que la mayor parte de los cargadores rápidos son de 100 o 150 y de que los que están encima de 200 son pocos, los de 350 son más pocos, pero que toda la red de Tesla ya está en 200 y pico, ¿no? Como mínimo, con lo cual pues es un gran desahogo. Bueno, ¿y qué tal se mueve este coche por carretera? Pues es de fábula, es espectacular. Evidentemente en esta versión, con los pedazos de rodillos que llevamos, hacer que el coche tenga algún tipo de derrapaje, de deslizamiento, es algo que no puedes hacer, salvo que pues, te pongas a buscarle los límites a propósito en una curva. A mí me gusta mucho este coche porque tiene un nivel de aislamiento tremendo en lo que se refiere al comportamiento dinámico, aislamiento tanto de los baches de la carretera como también del sonido. Es un coche que está muy bien insonorizado, es muy silencioso y que además mima mucho a los ocupantes sin quitarte sensaciones de conducción. He tenido ocasión de poderlo conducir por una carretera de montaña de manera agresiva, de manera deportiva, y una cosa que me llama mucho la atención de este vehículo para bien es cómo tiene mucha capacidad para cambiar de dirección, cómo está muy bien tarada la dirección, algo que no es tan habitual de encontrar en los coches eléctricos, y cómo te permite incluso eso, hacer cambios de dirección salvajes sin perder precisión en las maniobras con el coche, algo que ocurre con cierta frecuencia cuando a los coches ya les encuentras las cosquillas, les encuentras los límites. Eso, unido al tacto de la frenada del vehículo, para mi gusto, hacen que sea uno de los coches familiares que hay en el mercado con un tacto de conducción más brillante y además equilibrado, precisamente porque no sacude a los ocupantes ni tienes la sensación, como ocurre con los muy buen coches eléctricos, de que estás manejando una máquina que excede con mucho de las 2 toneladas, algo que te puedes encontrar, por ejemplo, también en el Porsche Taycan, o que te puedes encontrar sin ningún género de dudas, ojo, en la primera generación del Tesla Model Y, y concretamente en todas las versiones y específicamente en la Performance, porque con el Tesla Model 3 Highland la marca ha hecho un cambio y ha aburguesado sus coches, ya no tienen ese tacto tan directo de la dirección, ya no son tan deportivos como eran antaño. Me refiero al comportamiento dinámico, no estamos hablando de aceleraciones, pero el Tesla Model Y nuevo, el Juniper, todavía no lo he probado, así que no lo puedo comparar. No sé si ha sucedido lo mismo que con la evolución del Tesla Model 3, pero con el Tesla Model 3, sin ningún género de dudas, eso ha sucedido y le ha restado un punto de deportividad respecto a lo que conocíamos de versiones anteriores. Es un coche, como te voy a explicar a continuación para rematar, con muchísimos sistemas de seguridad. Es un coche que está pensado precisamente para tener en el futuro más sistemas de seguridad. Con las actualizaciones OTA lleva una batería de cámaras para poder circundar el coche y que siempre tengas visión alrededor. Y es un vehículo muy amigable en el sentido de que todo se configura de manera rápida, todo se configura de manera fácil y no hay cosas ocultas complicadas de encontrar, a pesar de ese punto puñetero de que vas a tener que manejar todo en la pantalla a la hora de regular todos los sistemas del coche. Una vez que los tengas así ya y tengas tu posición de conducción memorizada, todo se vuelve muy sencillo y todo se vuelve casi un juego de niños a la hora de manejarlo. Así que, queridos amigos, me voy a echar los últimos kilómetros con este Polestar 4, que es el mismo coche que nació en el año 24, pero ahora renacido con nada menos que el rebajón de los 16.000 euros de precio que le han puesto, que hace que vayas a empezar a verlo por las carreteras. Yo, de hecho, ya he empezado a verlo por Madrid, porque mucha gente se va a empezar a animarlo. Ya te lo he contado todo, creo, lo bueno y lo malo. Algún detallito nos habremos dejado por ahí. Si tienes alguna pregunta, haznosla, que intentamos leerla y contestarte, ¿de acuerdo? Nada, queridos amigos, hasta el siguiente vídeo y muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.